ustedes van a decir, bueno, pero no estudiamos con mucho, con el 100% de probabilidad que van a hacerlo. Tienen que estar atentos a la clase. ¿Ah? Así que estamos de acuerdo o no. Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto, bien, Lucía. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La vez pasada vimos los simpáticos miméticos y ahora ustedes ven el tema, no dice parasimpático mimético, ¿me entienden? Dice colinérgico, o sea que no hay parasimpático mimético, hay drogas colinérgicas. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los parasimpáticos miméticos y cuáles no. ¿Sí? Vamos a tener fármacos que son colinérgicos. ¿Por qué? Aquí ponemos que un colinérgico no es un parasimpático mimético. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes a nivel del sistema nervioso central tienen liberación de acetilcolina, pero la acción de la acetilcolina en el sistema nervioso central no es una acción parasimpático mimético. ¿Dónde está la acetilcolina? Está en equilibrio con la dopamina, a nivel de los cuerpos estriados, para mantener el equilibrio. Espérenme 2 segunditos, que creo que no hemos puesto para grabar. Empecemos otra vez. Así después tenemos posibilidad de tenerla grabada, ¿ah? Así para que. Ahí está. Perfecto. Empecemos de nuevo. Recording in progress. Ahí está. Bueno, la clase de hoy día va a tratar sobre los colinérgicos. Ustedes tienen muy bien que no dijimos parasimpático enérgico. Por lo siguiente, a nivel del sistema nervioso central, vamos a ver que la acción no se llama, no se llama parasimpático mimético, sino se llama acción colinérgica. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso central está en el equilibrio la acetilcolina y la dopamina a nivel de los cuerpos estriados. Entonces, cuando baja un poco la dopamina, hay un aumento relativo de acetilcolina y se produce un aumento de la función. Eso a nivel del sistema nervioso central. Nosotros vimos que a nivel del parasimpático, el parasimpático en el preganglionar se libera acetilcolina y también en el sistema nervioso simpático, perdón, se libera acetilcolina en el preganglionar y en el postganglionar dijimos que se liberaba adrenalina y noradrenalina. Ustedes se dan cuenta que no puede ser una acción parasimpático mimético si estamos estimulando la acción del simpático. A nivel del parasimpático sí vamos a tener una acción. A nivel del preganglionar vamos a tener liberación de acetilcolina y también en el postganglionar también acetilcolina. Ahí sí podemos decir que es una acción parasimpático mimético porque se libera en el preganglionar y en el postganglionar acetilcolina. ¿Sí? Acetilcolina es el neurotransmisor del sistema colinérgico. En el músculo esquelético nosotros tenemos que también se produce liberación de acetilcolina, o sea que a nivel de los receptores nosotros vamos a ver los receptores nicotínicos. Nosotros vimos que los receptores nicotínicos ya vamos a ver que están en el músculo esquelético, pero la acción de la acetilcolina sobre el músculo esquelético no es una acción parasimpático es una acción colinérgica, ya vamos a ver sobre qué receptor. A nivel de la glándula suprarrenal también pasa lo mismo. Hay liberación de acetilcolina y la acción no va a ser una acción parasimpático mimética. ¿Se entiende, no es cierto, la diferencia que es un colinérgico y es una acción parasimpático mimética? La única acción parasimpático mimética que podemos decir sería en el parasimpático, en el pre y postganglionar. En lo otro no hay acción parasimpático mimética. Por neuronas que van a ser excitadoras y se va a liberar distintos neurotransmisores como la acetilcolina fundamentalmente. Y entonces va a haber diferentes acciones sobre esto. La, la, la acetilcolina, la acetilcolina se va a liberar, se sintetiza a partir por una acetilcolina esterasa, transferasa, perdón, se almacena en las vesículas, ya vamos a poner el puntero, se almacena en las vesículas y entonces se libera. Esta liberación va a estar bloqueada por la toxina botulínica, ¿sí? Por la toxina botulínica. Normalmente, ¿qué hace la acetilcolina en el músculo? Produce la contracción, ¿sí?
Entonces, si yo a una persona le coloco la toxina botulínica, ustedes ven que algunas personas para embellecerse se colocan el Botox. ¿Ustedes escucharon eso o no? Botox con X. ¿Escucharon alguna vez de eso o no? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Cuál es la acción del Botox? El Botox es la aplicación de toxina botulínica. Entonces, ¿qué le va a hacer al músculo? Lo va a relajar porque no va a permitir la liberación de acetilcolina. Y es por eso que las personas que a lo mejor tienen algún déficit tienen una arruga, por una contracción, entonces tratan de relajar el músculo de esa manera, permite que quede más bello, mucho mejor. Bien, una vez que esta acetilcolina actúa, ¿sí? En el receptor, vamos a ver los receptores, se llama muscarínico y nicotínico, esta acetilcolina es degradada por acetilcolinesterasa. Nosotros aprendimos que este nivel de acetilcolinesterasa de plasmática más o menos va a ser de 3.000 unidades internacionales. Esa es la cantidad de acetilcolinesterasa. ¿Por qué es importante este valor? Por ejemplo, para la metabolización de los curares. Los curares como la succinilcolina se degrada por acetilcolinesterasa. Por eso, en los estudios preoperatorios es importante que tengamos un valor aceptable de acetilcolinesterasa. Entonces, a nivel de la neurosináptica se separa en colina y en acetato, en acetil-CoA, que después se vuelve a recaptar para formar la acetilcolina. Entonces eso hace la acetilcolinesterasa, ¿sí? Por supuesto, es importante el transporte, esto es un poquito de lo que acabamos de decir, cómo se libera, ¿sí? La acetilcolina por un estímulo a partir de la transmisión. ¿Sobre qué receptores va a actuar la acetilcolina? La acetilcolina va a actuar sobre receptores nicotínicos y sobre receptores muscarínicos. ¿Dónde están los receptores muscarínicos? Nicotínicos van a estar fundamentalmente en el músculo esquelético y en los ganglios autonómicos. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que en el preganglionar del simpático se liberaba acetilcolina y en el postganglionar del simpático también en esos ganglios autonómicos se libera acetilcolina? ¿A qué tipo de receptor nosotros cuando aprendimos en la básica aprendimos a qué tipo de receptor pertenecía el receptor nicotínico? ¿Ustedes se acuerdan o no? Tipo uno, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. ¿Se acuerdan o no? Tipo 3. Ese era el que tenía como mediador como, como efector al canal. Ese era el receptor nicotínico que tenía el canal como mediador. En este caso, el receptor nicotínico permite la entrada de sodio, permite la despolarización y la contracción. Y los receptores muscarínicos pertenecen a los receptores metabotrópicos, que eran de tipo 2 que estaban justo que nosotros habíamos aprendido, el receptor beta sobre todo y que tenía como mediador a la proteína G. ¿Se acuerdan de la proteína G? En este caso, la proteína G, esta es la proteína G estimuladora y también la proteína GQ. ¿Eh? Entonces, el receptor nicotínico es de receptor tipo 1 y el receptor muscarínico de tipo 2. Ya vamos a ver dónde está el receptor muscarínico. Son 5 que ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿dónde están los receptores nicotínicos? Los receptores nicotínicos se llaman NN, que sería neuronal, va a estar sobre todo en los ganglios autonómicos de la médula suprarrenal. Los agonistas de esto puede ser la nicotina, que quizás ustedes lo conozcan, y el trimethophan va a ser también el antagonista, que realmente esto no se usa mucho, no se usa, ¿sí? En el músculo esquelético estriado va a estar el receptor, se llama NM, que va a estar en la placa muscular, ¿sí? El agonista va a ser la nicotina y el antagonista va a ser un curare que se llama tubocurarina. Esta tubocurarina, no sé si ustedes alguna vez vieron cómo los indios matan los animales con las cerbatanas. ¿Vieron alguna vez eso o no? No lo vi, pero sí escuché que hablaban de eso algunos doctores. Bien,
Entonces los indígenas, sobre todo en el Ecuador, utilizaban la cerbatana para, que es como una caña, tiraban un veneno, que era ¿El curare? una- ¿cómo? ¿El curare, profe? O algo Claro, así. Lo veíamos en claro, fisio. tiraban a tubo curarina, por eso el término se llama tubo curarina, el curare que estaba en un tubo, por eso se llama. Y eso producía la parálisis del animal y se moría porque no podía respirar, ¿sí? Entonces después el indio se lo comía, y no tenía problema porque el curare no se absorbe por vía oral, porque habían estudiado farmacología, ¿me entiendes? Entonces lo comían tranquilo, sin temor a intoxicarse o a envenenarse o a morirse, porque el curare no se absorbe por vía oral. Ellos ya sabían todo eso, ¿sí? Entonces, entonces el receptor nicotínico va a estar en el músculo esquelético y en los ganglios. Y después tenemos los receptores muscarínicos que se clasifican en M1. El M1 fundamentalmente está en el sistema nervioso central, va a estar en el estómago, y ese tiene como sistema de segundo mensajero a la proteína C, la fosfolipasa C, perdón. Ahí estimulaba las proteínas GQ, donde había aumento en el inositol trifosfato, del diacilglicerol, aumentaba el calcio y se producía, por ejemplo, en el caso del estómago, aumento de las secreciones y contracción del estómago. ¿Quién lo antagoniza esto? Exclusivamente un fármaco que se llama pirencepina y la atropina. ¿Sí? ¿Cuáles son los agonistas? Todos los colinérgicos que nosotros vamos a aprender enseguida. Entonces sería el M1 que está fundamentalmente en el estómago, es estimulante. El M2 va a estar en el miocardio, en el músculo liso, y también va a estar en el sistema nervioso. Y ahí tenemos la proteína GI que era la inhibitoria, que se inhibiera la nisiclasa y no había ningún tipo de apertura de ningún canal, simplemente se cerraba, sobre todo, se abren sobre todo los canales de potasio. ¿Y cuál es el antagonista? En este caso, la atropina es siempre antagonista. Acuérdense, la atropina, que ya vamos a estudiar enseguida, que es un antimuscarínico. Después tenemos el M3, el M2 es depresor. El M3 también es estimulante, se encuentra en el tejido glandular, se encuentra en el músculo liso de los bronquios, de los músculos lisos del intestino, todo donde hay músculo liso está. Y también tiene como mediadora la proteína GQ, donde hay contracción, liberación de calcio citosólico y se produce la contracción y es antagonizada también por la atropina. ¿Por qué? Porque la atropina es un antimuscarínico. Después, el M4 está en el sistema nervioso central, que también es inhibidor, y el 5, que es estimulante, está en el sistema nervioso central y también está a nivel del ovario. ¿Sí? Lo más importante son el 1, el M1, M2 y M3. ¿Sí? Esos son los más importantes, los que tienen relevancia para nosotros. ¿Sí? Bien, entonces hacemos repasito, tenemos el ENN está en el ganglio autonómico y el NM está en el músculo esquelético. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones que van a producir en los diferentes sectores del organismo la acetilcolina? Nosotros vamos a tener en los ojos vamos a tener el receptor M3. ¿Qué es lo que va a producir? Una miosis, ¿sí? La contracción del músculo del esfínter de Iri, la contracción y va a producir una miosis, ¿sí? A nivel de la glándula, la glándula lagrimal va a favorecer, estimula el lagrimeo. En las glándulas en general aumenta la saliva, aumenta la salivación en el caso de las glándulas salivales. En los bronquios, lo que va a producir es la contracción del bronquio, va a ser broncoconstrictor y aumento de las secreciones glandulares. A nivel del corazón va a disminuir la contractilidad y la frecuencia cardíaca. En el tracto gastrointestinal va a haber M3 que aumenta la motilidad del tono muscular y también a nivel del M1, que el M1 se encontraba en el estómago, ¿se acuerda que decíamos que se encontraba en el estómago? Aumenta la secreción de ácido clorhídrico. En la uretra y en la vejiga se produce la contracción del detrusor y también va a favorecer la micción y en los genitales estimula la erección, ¿sí? De aquí a nosotros, desde el punto de vista terapéutico, nos interesa la acción a nivel del corazón, ¿eh?
porque cuando tengamos una intoxicación con órgano fosforado donde hay un aumento de acetilcolina, eso nos va a llamar la atención. Y también otra acción fundamental va a ser en la meiosis, o sea, para producir meiosis, ¿sí? En el caso para tratar una enfermedad que se llama glaucoma, que es una hipertensión a nivel ocular. Este aumento de la secreción copiosa de saliva también lo podemos utilizar en una patología que se llama xerostomía. ¿Qué es la xerostomía? Es una enfermedad que se caracteriza porque hay falta de saliva, porque parte de las glándulas salivales. ¿Ah? Puede ser porque sufrió una radioterapia, porque tuvo un cáncer. Entonces, es necesario darle algún tipo de este fármaco colinérgico. ¿Sí? Esto es lo mismo, así que no vamos a hacer problema. La acetilcolina es un compuesto de amonio cuaternario, no puede atravesar las membranas celulares, carece, la acetilcolina como droga no se la puede aplicar. ¿Por qué? Porque la acetilcolinesterasa la destruye. ¿Dónde está la acetilcolinesterasa? Sobre todo en el plasma. Entonces, ustedes le colocan acetilcolinesterasa a su paciente, la acetilcolina, y va a ser destruida por acetilcolinesterasa. ¿Sí? Lo que yo les decía, ustedes que están haciendo clínica médica, también tiene mucha relevancia la acetilcolina porque disminuye la frecuencia cardíaca y la contracción. ¿Ah? Entonces, la contractilidad. Entonces, sobre todo, lo que va a pasar es que se va a producir una bradicardia importante y eso puede ocasionar la muerte del paciente, ¿sí? Se estimula sobre todo a nivel de los receptores. Esto va a producir porque se produce la disminución, la estimulación del receptor M2. Y aquí también por estimulación del receptor M3, a nivel del músculo liso del endotelio aumenta el calcio intracelular y lo que va a producir es la contracción de, eh, de los vasos, y eso va a desencadenar una falta de oxígeno, ¿sí? Y va a producir una taquicardia refleja en algunos casos. Pero lo que produce en el caso del músculo a nivel del corazón va a ser una bradicardia, que eso puede ser peligroso en algunos casos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las drogas colinérgicas? Las drogas colinérgicas nosotros las vamos a clasificar en drogas que son de acción directa. ¿Qué significa acción directa? Que van a actuar directamente sobre los receptores nicotínicos y muscarínicos. ¿Sí? Y ahí vamos a tener a la acetilcolina y a los ésteres de la colina. Y ahí vamos a tener la metacolina, el carbacol y el metancol. Estos fármacos generalmente no los podemos utilizar, porque a medida que nosotros los vamos administrando va a ser destruida por la acetilcolinesterasa. Entonces, esto no lo usamos. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a dar drogas que tengan una acción indirecta. ¿Qué significa de acción indirecta? Que lo que vamos a hacer es inhibir a la acetilcolinesterasa. O sea, lo que vamos a hacer va a ser inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces, lo que voy a hacer, voy a inhibir a la enzima que me destruye la acetilcolina, y eso lo va a hacer en forma reversible o en forma irreversible. Dentro de los fármacos que lo hacen en forma reversible, vamos a tener el hidrofonio, la pirostimina, neostimina, fisostimina, el ecotiofato, el tacrine, el donepezil, que lo van a hacer en forma reversible. De esto, nosotros nos vamos a acordar sobre todo de la neostigmina, que es la que vamos a usar. Estos dos fármacos son antiparkinsonianos, no lo vamos a ver ahora. Entonces, en forma reversible inhibe la acetilcolinesterasa y al inhibir la acetilcolinesterasa aumenta el nivel de acetilcolina, y la acetilcolina es la que va a actuar sobre receptores tanto muscarínicos como nicotínicos. ¿Sí? Y después existen colinérgicos indirectos que inhiben en forma irreversible a la acetilcolinesterasa. Vamos a tener el paratión sobre todo, que son órganos fosforados. Y el sarín, que era un gas que era de uso militar, que producía la parálisis de los músculos respiratorios sobre todo. Entonces, estos son fármacos, o sea,
indirectos que inhiben la acetilcolinesterasa, son anticolinesterasa, inhiben la enzima y aumentan la acetilcolina. ¿Sí? De eso nosotros nos tenemos que acordar sobre todo la neostimina en forma terapéutica y en el caso de los órganos fosforados, cuando nosotros vimos en la básica, también vimos, cuando dimos el ejemplo de un intoxicado, ¿se acuerdan o no? Que dimos como ejemplo el órgano fosforado. Sí, profe. Sí, doctor. Bien, ahora entienden que era el órgano fosforado. Entonces, acción directa, acción indirecta, y después vamos a tener algo que son alcaloides parasimpático miméticos. Estos alcaloides parasimpáticos miméticos, ¿qué significa? Nosotros dijimos que esto de acción directa e indirecta, ¿en qué receptores actuamos? En los colinérgicos, en los receptores nicotínicos y muscarínicos, en los dos, porque aquí se libera acetilco. En cambio, estos son alcaloides parasimpáticos miméticos. ¿Qué significa que actúan únicamente en los receptores muscarínicos? ¿Sí? Y ahí vamos a tener la pirocarpina, a la muscarina y la arecolina. De esto más importante, la pirocarpina, acuérdense, la pirocarpina es un alcaloide parasimpático mimético. ¿Sí? Entonces, ¿para qué era uso la pirocarpina? En lo que el caso que yo les decía recién a ustedes, en el caso de una serostomía, por ejemplo. En el caso que hay falta de secreción salival, le voy a dar le vamos a dar pirocarpina para la serostomía. ¿Eh? Entonces, esa es la clasificación de los colinérgicos. Después también la ponemos dentro de la clasificación a fármacos que producen la reactivación de la acetilcolinesterasa. Nosotros vamos a ver en los casos de intoxicación con órganos fosforados que se une en forma irreversible la acetilcolina al órgano fosforado. Entonces, el órgano fosforado se une de forma irreversible a la acetilcolina para impedir que actúe. Entonces, va a haber reactivadores, va a haber sustancias que permitan que se separe la acetilcolina para poder ejercer su acción. Y ahí vamos a tener la pralidoxima, que es la que más se conoce, y la obidoxima, que son reactivadores de acetilcolinesterasa. ¿Sí? Bien. Este es un cuadrito que yo le voy a dejar después a ustedes ahí en la clase para que ustedes lo vean. ¿Para qué sirve cada uno de estos? O sea, qué es lo que hacía, cuáles son los usos terapéuticos, cuál va a ser la reacción adversa. ¿Sí? Esto ya dijimos que el betancol, la metacolina generalmente no se lo usa porque eh, tienen una acción fugaz y son rápidamente destruidas por la acetilcolinesterasa. ¿Eh? Estos no son tan importantes. El más importante aquí quizás sea la pirocarpina. ¿Qué dijimos que era la pirocarpina? Un alcaloide parasimpático mimético. ¿Sí? Es una amina terciaria liposoluble, estable a la hidrólisis de la acetilcolinesterasa, actúa sobre todo para producir contracción del músculo liso ciliar y lo podemos utilizar en el caso de glaucoma o estimulación de la secreción salival. Lo vamos a utilizar sobre todo para producir una salivación profusa. ¿Sí? La muscarina y la arecolina muchas veces no tienen mucha acción. De todas estas drogas que vimos, la que más se usa va a ser sobre todo la pirocarpina, que ya dijimos que es un alcaloide parasimpático mimético. ¿Por qué decimos que es un alcaloide parasimpático mimético? Porque únicamente actúa sobre los receptores muscarínicos. ¿Sí? Bien, y aquí vamos a ver que la acetilcolina es destruida por la acetilcolinesterasa, ¿sí? Y la separa en colina y ácido acético, ¿sí? Después tenemos, estos son los indirectos, el hidrofonio, la piridostigmina, la neostigmina y la fisostigmina. ¿Estos qué van a hacer? Estos fármacos generalmente se utilizan para una enfermedad que se llama miastenia gravis. ¿Qué es la miastenia gravis? La miastenia gravis tiene múltiples orígenes. Puede ser un déficit en los receptores nicotínicos, puede ser anticuerpos que se forman anti-acetilcolina a nivel de esos receptores. La cuestión es que el paciente empieza bien su día y a medida que van pasando las horas va a tener una tos palpebral, va a tener no va a tener contracción de los músculos, sobre todo respiratorios,
y ese paciente es una emergencia y rápidamente va a tener que ir a que se lo trate, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a poder respirar porque no tiene acetilcolina que le permita este, eh, respirar. Entonces, fundamentalmente nosotros le vamos a dar este tipo de fármaco en la miastenia grave que es la neostigmina, ¿sí? Tiene otro uso estos fármacos indirectos en el glaucoma, sobre todo la fisostigmina, pero de todo eso el mejor es la pirocarpina. Después lo vamos a podemos utilizar en el cólico paralítico. El cólico paralítico es cuando el intestino se detiene sin ninguna causa. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? Produce la contracción del músculo liso intestinal y desaparece el hilo paralítico. En la intoxicación con atropina, nosotros aprendimos que la atropina es un antimuscarínico, entonces cuando el paciente está intoxicado, bloquea los receptores muscarínicos. Entonces, cuando yo le doy estos fármacos que aumentan la cantidad de acetilcolina, esta acetilcolina la desplaza a nivel de los receptores muscarínicos y de esa manera permite acción. Y en la enfermedad de Alzheimer, que no se sabe muchas veces el origen que pueda tener, utilizamos también un colinérgico indirecto que es el tacrine, que es un inhibidor que atraviesa la barrera hematoencefálica y lo que hace es, tiene una mejoría temporal, es decir, aumenta, estimula alguna área del cerebro, pero que no es un tratamiento, únicamente un tratamiento coadyuvante en el cuadro de Alzheimer. ¿Sí? ¿Qué es la miastenia grave? La miastenia grave es una enfermedad del músculo esquelético que se puede deber a que hay anticuerpos que bloquean la fijación de acetilcolina en sus receptores, que la inmunoglobulina G degrada de 2 a 3 veces el receptor de acetilcolina. Hay otra teoría que dice que los anticuerpos destruyen los pliegues postsinápticos, es decir, pero no hay una verdadera etiología, pero la cuestión es que el paciente no tiene acetilcolina, o sea, tiene déficit de acetilcolina. Y se caracteriza porque tiene cansancio, porque tiene debilidad, tiene una tosis palpebral, tiene una diplopía, tiene una disartria, no puede hablar, tiene un agotamiento y es una emergencia, ¿sí? Entonces, para ese tipo de paciente, nosotros le tenemos que administrar, ¿será una emergencia o no el paciente que está con una miastenia grave? Más que nada una urgencia, más que emergencia, creería yo. Perfecto. Sería una urgencia, porque el paciente no puede respirar, entonces rápidamente lo tenemos que internar y colocarle la neostigmina por vía endovenosa. Ya después vamos a ver el perfil de la neostigmina, pero ese es el tratamiento. ¿Qué va a hacer la neostigmina? La neostigmina va a inhibir en forma reversible la acetilcoliniterasa, va a aumentar la acetilcolina y esa acetilcolina va a actuar sobre los receptores preferentemente nicotínico, que está en el músculo esquelético, pero también en los muscarínicos. Y los fármacos que actúan de forma irreversible, ya dijimos que eran los órganos fosforados, sobre todo el paratión, y nosotros lo conocimos en la intoxicación. Estos fármacos, los órganos fosforados son fármacos muy liposolubles, por eso es que se podían absorber a través de la piel y que nosotros también teníamos que tener cuidado cuando tratábamos a esos pacientes que tenían intoxicados, porque la ropa, a través de la ropa, nosotros nos tenemos que colocar elementos de bioseguridad para poder tratar a estos pacientes. Por supuesto, las personas que van a fumigar tienen que tener todo elemento de seguridad, pero muchas veces no lo tienen y entonces fácilmente se pueden intoxicar, pueden tener acceso del insecticida. ¿Por qué? Porque tienen descubierta algunas partes, ¿sí? Nosotros, ¿cómo va a estar un paciente que tiene una intoxicación con órgano fosforado? Va a tener una parálisis neuromuscular, va a tener un edema pulmonar no cardiogénico, va a tener una bradipnea, va a tener broncoespasmo, va a tener contracción de todas las acciones colinérgicas, ¿no? Va a tener aumento del peritaltismo, diarrea, vómito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es sobre todo tratar de que el paciente pueda respirar
y darle un tratamiento de emergencia va a ser fundamentalmente la aplicación de atropina, que nosotros aprendimos eso cuando vimos antagonismo competitivo. ¿Eh? Bien, generalmente los efectos adversos que podemos obtener con los inhibidores de la acetilcolinesterasa va a ser un aumento de la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta la acetilcolina, vamos a tener contracción del músculo, del músculo esquelético, vamos a tener una confusión, una cefalea, un coma a nivel del sistema nervioso central. A nivel de los ojos vamos a tener una miosis, ¿sí? Pero también esa miosis puede servir en el caso del glaucoma. Va a tener una broncoconstricción, aumento de los bronquios, ¿sí? Va a tener estimulación de las secreciones. A nivel del aparato cardiovascular vamos a tener una bradicardia, una hipotensión, ¿sí? Y va a haber disminución de la contracción cardiovascular. A nivel del aparato digestivo va a haber un aumento del tono y de las secreciones, sobre todo, ¿sí? A nivel de la glándula en general, una estimulación de la. Muchos de estos efectos que aquí dice como adversos, muchas veces pueden servir para terapéuticamente. Es decir, nosotros decíamos que cuando estimulaba a nivel del aparato digestivo, en el hilo paralítico podía venir bien, en los ojos podríamos utilizar en el glaucoma, por ejemplo. ¿Eh? O sea, no todos son reacciones adversas. ¿Sí? Nosotros ya aprendimos esto en la básica del año pasado, que para tratar un paciente intoxicado en el caso, cuando eran fosforados, si se administraba por vía oral, había que hacerle un lavado gástrico, darle carbón activado, ¿eh? Y si ingresaba por la piel, había que descontaminar la piel, ¿no es cierto? Colocándonos, por supuesto, primero guantes nosotros y lavarlo con agua y jabón, y si tenía mejor una convulsión, lo tratábamos con diazepam. Para el tratamiento de este intoxicado con órgano fosforado, que es que este órgano fosforado inhibe en forma irreversible a la acetilcolinesterasa, hay un aumento de acetilcolina. Entonces lo que tenemos que hacer sobre todo es antagonizar la acetilcolina, que estaba muy aumentada en los receptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces le vamos a dar la atropina, que es un antimuscarínico. ¿Sí? Es un antimuscarínico, o sea que va a bloquear los receptores muscarínicos, me va a impedir que actúe la acetilcolina. Y vamos a utilizar de 2 a 4 miligramos intravenosa lento para estos pacientes. La dosis habitual es 0,5 miligramos, y le vamos a hacer 2 miligramos cada 5 minutos hasta 200 miligramos diarios. Pero lo que vamos a tener como parámetro va a ser la frecuencia cardíaca, es decir, si la frecuencia cardíaca supera los 120 por minuto, pues hay que parar, es decir, no le vamos a llevar una fibrilación ventricular. O sea que eso es el parámetro para la dosis de la atropina. Empezamos con dosis de 2 a 4 miligramos y después le vamos a ir aumentando de 2 miligramos hasta que la frecuencia cardíaca sea aceptable. Concomitantemente, eso le vamos a dar reactivador de la enzima, es decir, vamos a tratar de que haya algo que separe al órgano fosforado de la enzima. Y ahí le vamos a dar pralidoxima, una infusión endovenosa de 1 a 2 miligramos, de 15 a 30 minutos, pero va a depender sobre todo del tiempo que pasó, es decir, cuanto más antes posible, mejor hacer que se separe el órgano fosforado de la acetilcolinesterasa para que esa acetilcolinesterasa le sirva. Porque si lo separa después ya no nos sirve la acetilcolinesterasa. Es fundamentalmente eso, ¿sí? Por supuesto, ustedes aprendieron todo esto, mantener la vía aérea permeable, que esté bien oxigenado, y que no tenga secreciones endotraqueales. Por supuesto, la atropina se hace siempre por vía venosa, ¿sí? Y sobre todo que el paciente no esté con la ropa impregnada. ¿Eh? Entonces, nosotros como conclusión vamos a ver que de los colinérgicos indirectos, el más importante, que lo que actúa en forma reversible, va a ser la neostigmina. La neostigmina, ¿en qué caso lo utilizamos? Para intoxicación, para miastenia grave sobre todo, ¿sí? Y en la intoxicación con órgano fosforado,
también que es un inhibidor en forma irreversible de la acetilcoliniterasa, vamos a utilizar la atropina, ¿no es cierto? Es un antimuscarínico. ¿Ah? ¿Estamos alguna pregunta o no? No, Doc, de momento no. Todo claro, Perfecto. profe. Bien, entonces acuérdense, en la miastenia gravis, ¿no es cierto? Hay una disminución de acetilcolina, le vamos a dar la neostigmina, ¿sí? Para que revierta todas las acciones, tanto muscarínico como nicotínico. A nosotros lo que sobre todo buscamos, sobre todo los dos efectos nicotínicos que actúen sobre el receptor nicotínico para que se produzca la contracción del músculo que estaba bloqueado. ¿Ah? ¿Estamos? Bien, tomamos aire y seguimos. Entonces, esto decíamos que era colinérgico, ¿sí? El colinérgico. Acuérdense, el colinérgico no es lo mismo que un parasimpático mimético. ¿Por qué? Porque la acetilcolina actúa en receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, aquí los anticolinérgicos se van a dividir entre antimuscarínicos, ¿sí? ¿Dónde estaban los receptores muscarínicos? ¿Se acuerdan o no? Casi todo en el sistema nervioso central, profe. En el Y sistema nervioso también central, en en los el ojos, estómago, en el músculo liso. en el músculo liso del intestino, los muscarínicos, En ¿no? el En las corazón, glándulas salivales, sobre todo, en los bronquios, ¿sí? En todos los órganos, salvo en quién, ¿dónde no había receptores muscarínicos? puede ser en En los los pulmones. ganglios autonómicos y en el músculo esquelético. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Qué hay ahí? ¿Qué tipo de receptores hay ahí? ¿Receptores? Nicotínicos. Excelente. ¿Estamos? Entonces, en todos los otros sectores muscarínicos, salvo en el músculo esquelético y en el sistema de los ganglios autonómicos, no va a haber receptores muscarínicos, ¿sí? Entonces, a las drogas que se llaman antimuscarínicos, nosotros las vamos a llamar parasimpaticolíticos, ¿sí? Entonces, a eso sí le vamos a llamar parasimpaticos. Y a los que son antinicotínicos, los vamos a llamar los curares. Y ahí nombramos los curares, como la tubocurarina, el pancuronio y la succinilcolina, que son los más que ustedes pueden conocer. ¿Sí? Nosotros cuando en la básica dábamos como ejemplo de intolerancia o hipersusceptibilidad, nombrábamos la succinilcolina, que era que se prolongaba el efecto farmacológico porque no tenía acetilcolinesterasa. Entonces, ahí la escucharon nombrar. Entonces, los antimuscarínicos son parasimpáticos dísticos. ¿Sí? Bien, un poquito de los curares. ¿Qué son los curares? Los curares se dividen en paquicurares, que significa que son grandes, que son, que son de la molécula grande y son bloqueantes no despolarizantes. ¿Qué significa esto? Que bloquean el receptor y nada más. ¿Sí? En cambio, los electrocurares son más livianos y son bloqueantes despolarizantes. O sea, que lo que hacen es bloquear el receptor nicotínico, porque esta colección actúa sobre los nicotínicos, y se quedan ahí y no se van. Entonces se produce la despolarización y no permiten la repolarización, y es por eso que después produce la relajación del músculo esquelético. ¿Sí? Cuando usted alguna vez tenga oportunidad de ver cómo actúa la succinilcolina, usted va a ver que al principio la succinilcolina produce así fasciculaciones musculares y después se produce la relajación. ¿Y eso por qué? Porque primero es despolarizante, persistente y después no permite la reionización y relaja el músculo esquelético. ¿Sí? Se lo utiliza sobre todo el primero que se descubrió era tubocurarina, ¿no? Esto es una especie amazónica, ¿no? Que lo que decíamos. Y esto también, ¿quién destruye la succinilcolina? La pseudocoliniterasa. Esta succinilcolina se utiliza para las cirugías como relajante muscular, pero para poder aplicar esta succinilcolina tenemos que tener un nivel bastante importante
de pseudocolinesterasa. Dijimos que la cantidad normal era 3.000 unidades internacionales. Eso es importante que nosotros sepamos porque no podemos llevar a operar a un paciente y le vamos a colocar su acetylcolina si no tenemos la cantidad necesaria de acetilcolinesterasa, porque si no, nuestros pacientes nunca van a respirar solo, porque va a estar bloqueado y no va a poder respirar solo. ¿Eh? Bien. Lo más importante, eso es un poco parte del anestesiólogo, pero ustedes tienen que conocer que son los curares para su práctica diaria. Después esto se profundiza mucho cuando hacen anestesia como especialidad. Dentro de los antagonistas colinérgicos antimuscarínicos vamos a tener los antimuscarínicos y que son bloqueantes de los receptores muscarínicos. Son inhibidores de acetilcolina, son inhibidores de captación, inhiben la acetilcolina transferasa, inhibidores de la liberación de acetilcolina. De todo esto, ninguno tiene acción, solamente el grupo de los bloqueantes, los receptores muscarínicos tiene acción. Estos inhibidores de síntesis de acetilcolina, inhibidores de liberación, no tienen acción farmacológica, simplemente se lo hizo en forma experimental. ¿Cómo se divide? Estos bloqueantes receptores muscarínicos se dividen. Hay distintas formas de dividir, de acuerdo a su origen y de acuerdo a su estructura química. Y ahí vamos a tener estas que son aminas terciarias, vamos a tener la atropina, la escopolamina, ¿sí? La homatropina y la pirenzepina, que nosotros la vimos cuando veamos el M1. Y después tenemos la ventropina y el piperideno, son fármacos que después nosotros los vamos a utilizar, por ejemplo, para el tratamiento del Parkinson. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que la acetilcolina a nivel del sistema nervioso central está en equilibrio con la dopamina? Bueno, en el Parkinson hay un aumento relativo a acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le da un muscarínico, la venpropina y piperideno, sobre todo, para compensar ese aumento relativo del piperideno. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, estas son aminas terciarias. ¿Qué ventaja tiene estas aminas terciarias? ¿Qué ventaja tiene? Que son muy liposolubles, atraviesan bien la barrera hematoencefálica, todo. Y después vamos a tener aminas cuaternarias y aquí vamos a tener bromuro de hipratropio. ¿Se acuerdan? Esta mañana cuando el doctor Roque Bardasavia nombraba el hipratropio, ¿escucharon esta mañana en la clase o no? Sí, ¿Sí? ¿Se acuerda que decía que estos son antimuscarínicos de acción corta? ¿Se acuerdan de eso o no? El bromuro de hipratropio. Bueno, aquí está, este bromuro de hipratropio. Y después habrá, este de acción corta y este de acción larga. Tiotropio de acción larga. ¿Sí? Después tenemos el metilnitrato de atropina, el metilbromuro de escopolamina, el metilbromuro de homatropina y el propinosato. Estos fármacos, metilbromuro de escopolamina, metilbromuro de homatropina y propinosato, todos estos son fármacos antiespasmódicos. Si yo digo un fármaco antiespasmódico, ¿qué significa eso? ¿A qué nivel actúa el antiespasmódico? En el aparato respiratorio, en el aparato cardiovascular, el aparato digestivo. Respiratorio y hacen broncodilatación. No, antiespasmódico, en el digestivo. Digestivo. digestivo, antiespasmódico digestivo. ¿Sí? Acuérdense de eso. Y este propinosato, ya vamos a ver dónde está. Entonces, bueno, aquí está, ¿se acuerdan cuando el doctor Baldassavia hablaba del bromuro de hipratropio? Bueno, ¿qué es el bromuro de hipratropio? Es una amina cuaternaria antimuscarínico. Entonces, si lo utilizaban en el EPOC, igual que el tiotropio, ¿qué va a hacer en el EPOC? ¿Qué hacían? Normalmente, el receptor muscarínico, a nivel de los bronquios, ¿qué hacía? Aumentaba las secreciones bronquiales. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Sí?
y producía broncoconstricción. Si yo lo bloqueo, ¿qué va a producir? Broncodilatación y una inhibición de la secreción. Ahí está. Por eso que lo utilizábamos en el EPOC y se acuerda que decía, sobre todo en el EPOC crónico, ¿ah? En la broncodilatación crónica y el tiotropio lo mismo, ¿sí? Entonces ya aprendimos algo, que es el sentido de esto, ¿sí? Es el sentido de que por qué le damos fármaco. Ustedes escuchan droga y dicen, pero ¿qué tiene que ver con todo esto lo que estamos viendo? Bien. Y esto un poco vamos a repetir lo mismo que decíamos recién, que las aminas terciarias tienen una absorción rápida, se unen a la proteína un 50%, tiene una vida media, un tiempo máximo de acción de la 1 hora, una vida media de 4 horas, es parcialmente metabolizado en el hígado y tiene una mayor biodisponibilidad, ¿sí? Entonces, la atropina, que sería el referente que vamos a ver enseguida, se absorbe por todos los tejidos. Ustedes muchas veces, cuando yo le doy la tarea, usted dice, ¿cómo jode el doctor con que sepamos cómo se absorbe, cómo se distribuye, por dónde se metaboliza? Y precisamente tiene que ver con la finalidad terapéutica, ¿sí? Ahora con lo que vamos a ver enseguida, vamos a ver por qué tiene finalidad terapéutica, ¿sí? Estos fármacos, en el caso de la atropina, se absorben muy bien, ¿sí? La amina cuaternaria, ¿se acuerdan cuál era? Metilbromuro de iosina, de copolamina, metilbromuro, omatropina y el propinosato, el metilnitrato, todo esto son fármacos que se los modifica de tal manera que todo no tenga todas las acciones centrales, por ejemplo, que no se vaya al sistema nervioso central, que no se distribuya, que tenga una acción, aquí dice, una acción más selectiva sobre el tubo digestivo, ¿sí? Dice aquí que tengan escasa absorción gastrointestinal, poca penetración, o sea, queremos que sea un poco más específico sobre el aparato digestivo donde va a actuar. Ahora yo le pregunto a ¿ustedes alguna vez vieron la propaganda esa que dice estaba preocupado porque no fuimos a firmar un contrato y después tomé un certare y me compuse? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Vieron alguna vez? ¿Te ven televisión o no ustedes? Sí, sí, la desertal aparece en todos lados. Bien. Entonces tiene razón que tomaba y rápidamente tuvo acción o no. ¿Qué dice ahí? No, que es escasa la absorción. Claro, yo lo modifico de tal manera que no permito que se vaya a todos los tejidos, permito que tenga una acción más específica gastrointestinal. Por eso, cuando ustedes tratan un paciente, eso después cuando veamos digestivo lo vamos a volver a ver. Cuando ustedes tratan un paciente que está con cólico intestinal, cólico biliar, ¿cuál va a ser la mejor vía de administración? Si por vía oral tiene una escasa absorción, ¿cuál va a ser la vía de la administración? Por vía endovenosa. Volviendo venosa. Esa sería la mejor vía de administración si yo quiero cambiar, yo quiero tener efectividad terapéutica. ¿Se da cuenta, chicos? Porque cuando yo le digo hagan el perfil farmacológico, tiene su razón de ser, no es que a mí me gusta molestarlo, que ustedes no pongan algunas cosas porque precisamente le va a servir para eso, ¿sí? Y sobre todo, al tener poca penetración, no va a tener tanta acción del sistema nervioso central y tiene una acción más selectiva para el tubo digestivo. Entonces, cuando ustedes escuchen que él tomó una buscapina, tomó un Sertal compuesto y rápidamente se curó, pues es malo, ¿sí? Entonces, esto lo que hace los receptores, el bloqueo del receptor mecánico es todo lo contrario al que producía la acción de la acetilcolina. En los ojos, ¿qué producía cuando el acetilcolina producía miosis? Aquí, si yo lo bloqueo, ¿qué va a producir? Midriasis, va a bloquear el reflejo fotomotor, va a producir cicloplejía, va a tener visión borrosa. Y por supuesto, no hay que administrar a los pacientes con glaucoma. Cuando tienen el ángulo cerrado, puede ser bastante peligroso. Entonces, produce midriasis y cicloplejía. Cicloplejía es la parálisis de la acomodación, acuérdense de eso. Entonces va. A nivel del aparato respiratorio, eso nos interesa a nosotros que estamos viendo el respiratorio, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen estos antimuscarínicos? Que era el bromuro hipertropio y el tiotropio, ¿sí? Entonces, tiotropio, entonces esos dos. A nosotros nos interesa que disminuya la secreción de la glándula mucosa y que relaje la musculatura
musculatura bronquial. No, no son tan efectivos como los agonistas beta 2, pero ayudan a la relajación del músculo bronquial. A nivel del corazón, y cuando nosotros hablábamos, decíamos que la atropina tenía una dosis difásica. ¿Qué significaba eso? Que al principio tenía bradicardia, ¿sí? Porque es un agonista del receptor M2 y después producía un antagonismo y ahí producía taquicardia. Por eso es importante la acción de la atropina en algunos casos. Cuando hay una bradicardia bastante importante, la vamos a utilizar bien, ¿no? A nivel vascular son hipotensores, pero no porque no son hipotensores porque eh, porque tengan receptores. Acuérdense que los vasos existen receptores alfa. Y aquí únicamente hablamos de receptores nicotínicos, muscarínicos, y en el músculo liso de los vasos no hay receptor nicotínico ni muscarínico. ¿Qué es lo que pasa? Que al inhibir la salida, al inhibir la sudoración, al inhibir una forma de eliminar el calor, el organismo tiene que buscar una forma de eliminar el calor de alguna manera. ¿Y cómo lo hace? A través de la vasodilatación. Si alguno de ustedes tiene alguna vez la experiencia de haberse colocado, por ejemplo, algún antiespasmódico por viento venoso, y ustedes van a ver cómo cuando le empiezan a colocar este antiespasmódico empieza a tener una oleada de calor. Dice, uy, tengo calor. Y precisamente ese porque al bloquear los receptores de las glándulas sudoríparas sobre todo, el organismo tiene que buscar eliminar calor de alguna manera y aquí dice, ve cara de rubor atropínico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que se produce la gran vasodilatación como consecuencia de la inhibición de las secreciones de las glándulas sudoríparas. Bien, por su acción a nivel del aparato gastrointestinal lo vamos a utilizar como antiespasmódico. Después cuando veamos nosotros digestivo lo vamos a volver sobre este tema, ¿sí? Este, eh, y eh, por supuesto a las glándulas, disminución y abolición de las secreciones salivales. Por eso es que yo cuando le coloco un antiespasmódico tengo la boca seca, porque disminuye las secreciones. También se lo puedo utilizar en la pirencepina como para la gastritis, que no tiene tanta relevancia. A lo que puedan atravesar el sistema nervioso central produce una excitación, ¿sí? En las glándulas, sobre todo, disminuye las secreciones mediante M3, salival, lagrimal y sudoración produce piel seca, se enrojece, y en el tracto gastrointestinal la podemos utilizar también porque disminuye la presión y produce la relajación del músculo liso a nivel del aparato digestivo, urinario, perdón. Bien. Hay una gran diferencia entre atropina y escopolamina. ¿Por qué? Porque la escopolamina es depresora, en cambio, la atropina es estimulante. En los ojos se inhibe la contracción del músculo pupila, dijimos que producía midriasis y también falta de acomodación, ¿sí? Entonces, estos fármacos, sobre todo, los vamos a utilizar, sobre todo a nivel de la, de la atropina. La atropina es el prototipo de todos estos fármacos que nosotros dijimos, ¿en qué caso lo utilizábamos la atropina recién? Intoxicación con los órganos fosforados. Perfecto, eso me gusta, que están conectados. Bien, entonces la atropina, aquí tenemos que la dosis es 0,5, duración 4 horas, ¿sí? La farmacocinética, el inicio de actividad atropínica es 30 minutos por vía intramuscular y de 2 a 4 minutos por vía venosa. Nosotros queremos que actúe rápido, ¿sí? Se metaboliza parcialmente en el hígado y se elimina por la orina. Tiene una vida media más o menos de 4 horas. ¿Ustedes se dan cuenta por qué tiene relevancia? Es decir, ¿cuál va a ser la vía de administración? Y endovenosa. Porque con 30 minutos quizá el paciente tenga mucho, nos pueda morir. ¿Ah? Viste un poco cuáles son los usos terapéuticos de la atropina. Escuchen cuáles son los usos terapéuticos de la atropina. Primero, como preanestésico. Aquí dice coadyuvante de la anestesia general. ¿Por qué?
como preanestésico. ¿Qué hace como preanestésico? Inhibe las secreciones glandulares e evita la atelectasia. La atelectasia es cuando se tapan los bronquios y se cierra el pulmón, ¿sí? ¿Y por qué también, o sea, por qué se puede producir el aumento de secreción de los anestésicos generales? Producen irritación y eso produce el aumento de las secreciones. Y la atropina las disminuye, ¿sí? Y el otro, ¿por qué utilizamos como plan anestésico? ¿Por qué? Porque también produce taquicardia. ¿Ah? Entonces, eso también es bueno. El segundo uso que tiene la atropina es en el caso de la intoxicación antagonista la intoxicación con ornofosforados. ¿Sí? Ese era el otro uso que tiene la atropina. ¿Sí? Y el tercer uso lo podemos utilizar para el broncoespasmo y también que también puede ser antiespasmódico. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo utilizamos como antiespasmódico, va a tener sequedad de boca, va a tener taquicardia, va a tener muchos síntomas fuera de calmar el dolor a nivel gastrointestinal, o sea que lo va a tener. Y en el caso ¿se acuerda que nosotros en la miastenia grave, qué utilizábamos? ¿Qué fármaco utilizábamos? Neostigmina. Neostigmina. La neostigmina. Y la neostigmina aumentaba, ¿a quién aumentaba? La neostigmina inhibía acetilcolinesterasa. ¿Y quién se aumentaba? ¿Qué neurotransmisor? Acetilcolina. 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 Esa acetilcolina, ¿sobre qué receptores actúa? Muscarínico, nicotínico. Perfecto. Para la miastenia grave, ¿cuál nos sirve? ¿El nicotínico o el muscarínico? El nicotínico no es. Nicotínico. Entonces, parte de la acetilcolina actuaba sobre los receptores muscarínicos este, y producía bradicardia, ¿sí? Eso en algunos casos, ¿ves? Como dice, cuando hay una hiperactividad parasimpática, generalmente no es manifiesta, porque toda la acetilcolina que se fabrica ahí que se inhibe por acetilcolinesterasa, va a los receptores nicotínicos. Cuando nosotros vemos, todos los días nosotros vemos, yo soy cirujano general, y todos los días vemos esta acción de la neostigmina. Cuando nosotros terminamos de operar más o menos un paciente, cuando estamos cerrando ya la aponeurosis, le decimos al anestesista que cierre el curare, ¿sí? Entonces, el curare, nosotros hemos dicho que era sobre qué receptores actuaba el curare, sobre receptores Nicotínico. nicotínicos. Entonces, para desplazar la acción de los curares, ¿qué le decimos al anestesista? Que le saque el curare para que el paciente empiece a respirar solo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el anestesista? El anestesista coloca 2 o 3 ampollas de neostigmina. ¿Para qué? Para que aumente la acetilcolina y esa acetilcolina desplace de los receptores nicotínicos al curare, ¿sí? Pero junto con ese desplazamiento que empieza el paciente a moverse, a tener su actividad respiratoria solo, se produce una bradicardia, ¿sí? Generalmente el paciente puede estar entre 90, 80 de frecuencia cardíaca, y cuando le colocan la atropina el anestesiólogo, esa frecuencia cardíaca, depende del paciente, puede bajar a 50, 40. Ahí, ¿qué hace el anestesista? Le coloca una atropina. ¿Para qué? Para que no tenga acción de esa acetilcolina aumentada por la neostigmina sobre los receptores muscarínicos que sobre todo producen eh, bradicardia. Entonces, para evitar eso. Pero es muy raro esto, pero bueno, eso también sería otra acción. ¿Ah? Bien, aquí tenemos cómo se puede intoxicar un paciente con atropina. Este, hay un arbusto que se llama chamico que tiene atropina y podemos recibir un paciente que va a estar intoxicado con atropina. ¿Y cómo va a estar ese paciente que va a venir intoxicado con atropina? Va a estar estimulado, va a estar excitado, va a estar midriático, va a tener los ojos grandes, va a estar taquicárdico,
va a estar seco, no va a tener secreciones glandulares, va a estar rojo, ¿sí? Va a tener una Rubicon D propio de que de la gran vasodilatación. ¿Ah? Nosotros antes teníamos una profesora que decía que tenía una mnemotecnia, que decía así, el paciente intoxicado con órgano fosforado está loco como una cabra, ciego como un murciélago, rojo como un tomate y seco como un hueso. O sea, eso sería gráficamente cómo está el paciente intoxicado. Entonces, ese paciente intoxicado con atropina que dijimos sobre qué receptores actúa. Muscarínico. Muscarínico. Entonces, el tratamiento era fisostigmina. Nosotros la fisostigmina la vimos como un colinérgico indirecto que inhibía la acetilcolinesterasa. Entonces, al aumentar el nivel de acetilcolinesterasa, la acetilcolina, esa acetilcolina actúa sobre los receptores muscarínicos y la desplaza a la atropina. ¿Estamos? ¿Se entiende, chico, o no? Sí, Sí, doctor. profe. Todos están preocupados por la autoevaluación. No se hagan problemas, ya que estén tranquilos. Y van a aprobar todo. Ustedes cuando la vean van a decir, claro, ¿cómo no vamos a aprobar? El sentido de la autoevaluación no es aplazarlo, es para que se estén atentos y van a contestar. ¿Sí? Y de paso, ve que hoy día yo no le he pedido que pongan su nombre y apellido porque ahí ya tengo la asistencia. Así que por eso ustedes que estén tranquilos. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Va a ser la sequedad de boca, la hipertermia, la hiperhidrosis, la midriasis, la retención urinar, la taquicardia y estreñimiento. ¿Eh? Bien, esto no se haga problema, esto va a quedar ahí, así que no se hagan problema. Vamos a ver. ¿Eh? La escopolamina es un alcaloide natural, ¿sí? Se utiliza sobre todo para cinetosis, ¿qué era cinetosis? El vértigo, ¿sí? Que teníamos, y también se puede utilizar en la memoria anterior. La escopolamina se llama iosina. Cuando ustedes vean después eh, ustedes van a ver distintos antiespasmódicos que van a ser butírico bromuro de escopolamina, metil escopolamina, eso es iosina, tiene una gran afinidad por los 5 receptores muscarínicos, ¿sí? Entonces eso va a producir eso. Vamos a lo que a nosotros nos interesa, que estamos viendo hoy día, ahora respiratorio, bromuro hipratropio, esto después lo vamos a repetir, bromuro hipratropio, oxitropio, tiotropio, todos son derivados cuaternarios. Esto se utiliza por vía inhalatoria, acuérdense en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llega a absorberse totalmente, se utiliza en enfermedades pulmonares crónicas, la indicación es que es un broncohidratador, produce taquicardia, produce disminución de las secreciones. Lo vamos a utilizar en el asma crónico, en el asma por ejercicio, en la bronquitis crónica, en la exacerbación junto a agonistas beta. ¿Se acuerdan que veíamos eso hoy día? Que el doctor de verdad sabia hablaba de eso. ¿Ustedes tuvieron la clase o no? Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Es importante la clase. Y bueno, y ahora vamos a lo más importante para nosotros. Estos son fármacos que utilizamos siempre. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de Sertal? Sí. Sí. ¿Sí? El Sertal, la droga, el Sertal, ¿cómo se llama? ¿Sabe leer o no? ¿Qué dice ahí? Propinosato. Así, propinoc dice así. Pero el nombre es propinosato. ¿Ah? ¿Sí? Propinosato, el nombre comercial, era el principio activo del Sertal. ¿Ah? Después aquí, dice aquí, esto dice iosina, butibromuro de iosina. Y usted aquí dice que tiene paracetamol. Entonces, cuando un antiespasmódico es solo, se llama buscapina. Cuando dice es un antiespasmódico compuesto, Sertal compuesto, buscapina compuesta, significa que tiene un analgésico. En este caso tiene paracetamol y este tiene dipirona. Por ejemplo, la paratropina fuerte tiene
dipirona más metilbromuro de homatropina. Esto nosotros lo estudiamos como una amina cuaternaria. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos como una amina cuaternaria? ¿Sí? Acuérdense de esto. El Sertal, la droga del Sertal es la que nosotros nombramos aquí, que era el propinosato. Ajá. Este propinosato. En el caso del Sertal, el propinosato tiene propinosato más cloricinato de lisina. ¿Ah? Entonces, eso sería la acción, los componentes del Sertal. Todo tiene, cuando es un compuesto, un antiespasmódico compuesto, va a tener el antimucarínico, en este caso butilbromuro de homatropina, más un analgésico, que puede ser la dipirona, que puede ser el paracetamol y que puede ser el el cloricinato de lisina como tiene ese tal compuesto, ¿sí? A ver si batimos nuestro récord. A ver, tenemos 180, sí. La vez pasada tenemos 160, ahora tenemos 180. Eso me gusta. ¿Ah? ¿Han entendido, chicos? ¿Han entendido? Le prometo que la vez pasada le iba a subir el simpático mimético y ahora ya le subo esta clase y es para que ustedes aprendan. Son las 12, la 17 y 37. El 45 empieza la autoevaluación. La autoevaluación sobre todo por dos motivos. Si estuvieron atentos a la clase se van a dar cuenta que van a contestar rápido. No son preguntas difíciles, tampoco es para que la controlemos. Y sobre todo me interesa por asistencia. Lo que no pueden contestar, lamentablemente, ya no podemos hacer nada por eso. O sea, le damos clase, tratamos que ustedes vean algo. ¿Sí? Vayan, tomen agüita y a las 17:45 se, se, se habilita el cuestionario. Contesten ustedes solitos, traten de hacerlo solitos. Y el otro jueves nos encontramos también, siempre acuérdense por el Zoom que ya la otra semana vamos a hablar de todos los broncodilatadores, todo lo que aprendieron, el sentido de esto, de farmacología, que ustedes escucharon hablar de un fármaco y ustedes están perdidos, decir, ¿dónde está? ¿Qué es esto? Y bueno, de alguna manera vamos a tratar. Lo tengo que felicitar a todos por las tareas, algunas tareas que están buenas, algunas que están más o menos, otras que están brillantes, y sobre todo cuando vayan a averiguar los precios, ustedes vayan a la farmacia, pregunten, ¿cuánto sale el Candesartán, cuánto sale el Valsartán, cuánto el Losartán y el Telmisartán? Y ahí se van a dar cuenta, ¿por qué quería que averigüen los precios? Ustedes van a ver cómo el Telmisartán está cerca de 100.000 pesos y el Losartán está a 20.000 pesos. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes manejen esto? Porque el paciente hipertenso no solamente tiene un antihipertensivo, tiene tiene el inhibidor de los receptores de angiotensina, tiene un diurético, tiene un remedio para bajar los lípidos, o sea, tiene una serie de remedios y ustedes van a decir, "Pues si ustedes le dan uno caro, no va a comprar, va a comprar el más barato". Y ustedes se van a dar cuenta que todos tienen la misma eficacia y la diferencia está en el precio. Entonces, ustedes se tienen que asegurar que su paciente se lo compre, porque el éxito terapéutico va a estar en eso. ¿Ya? Así que, en general también algunos que le ha pifiado, por ejemplo, cuando le pusimos, que le dijimos, comparen los distintos antagonistas precisamente con esa finalidad, que algunos tenían mejor vida media, otros no, comparado espironolactona, amiloidina y losartán. O sea, se ve que no ni han visto la consigna. Igual que esa, le pusimos tramposa, esa asociación losartán más sacubitrilo, también ese lo puse a propósito para que se den cuenta que no existe, ¿me entienden? No está aprobado eso, bueno, era un poco de trampa como para que este, eh, se involucren en esto. Pero en general también, y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Qué es para ustedes? ¿Sí? No es para mí, es para ustedes. Así que tienen 5 minutitos y ya se habilita el cuestionario. Les deseo mucha suerte a todos y bueno, les sirva ir bien a todos, así que no, si no aprueban este cuestionario es para matarlo, así que no. Así que, ¿cuánto se aprueba? Con 10 sobre 10. No permitimos menos que eso. ¿Estamos de acuerdo o no?
Gracias, Doc. Sí, Sí, profe. profe. Muchas Sí, gracias. profe. Meta, meta, meta. Chao, chao chicos, nos vemos el Chao. jueves, acuérdense de esta misma Chao. hora. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Profe Kennedy. Nos vemos. Gracias, doctor.